Sí, sí se ve. Sí, gracias. Bueno, el tema que voy a impartir tiene que ver, de hecho le cambié un poquito el nombre, de hecho agregué nada más algunas pequeñas pinceladas por ahí, que tiene que ver con la parte sí de integración, pero también le puse liberación y despliegue, ¿verdad? Que es un tema, o son tres aspectos dentro del flujo de integración que son importantes para poder hacer despliegue continuo, a fin de cuentas, que sería como el objetivo, ¿no? Y todo esto tiene que ver pues con despliegue de software. Y de lo que se trata, hablar un poquito del tema, voy a dar algunos conceptos pues muy básicos, la verdad, pero me voy a enfocar más que nada en una implementación, es decir, en una posible, en un enfoque que a lo mejor nos permita como que sea el inicio para que si alguien desconoce el tema, pueda ser como el punto de partida para que puedan ir mejorando cada uno en su entorno, en su empresa, en su institución, este, este flujo de trabajo. Sí, entonces, el tema así quedaría. Más o menos los conceptos que vamos a estar trabajando en esta ocasión, pues tiene que ver primero qué es CI, o integración continua o continuous integration, qué atributos tiene. Después vamos a ver qué es continuous delivery junto con continuous deployment, qué diferencias hay entre uno y otro, a veces tienden a confundirse. Incluso dentro del mismo proceso puedes elegir uno, puedes elegir ambos, ¿sí? Vamos a ver algunos flujos de trabajo, de cómo lo hacen ciertas personas o ciertas empresas. Y por último, vamos a ver un pequeño demo de la implementación que es la propuesta del día de hoy, ¿sí? Entonces, ese más o menos es el contenido que vamos a estar abordando. También pues comentarles si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues pueden en cualquier momento tomar la palabra o por ahí escribirnos en el chat. Muy bien, entonces, primero, este tema, como lo comenta el doctor Francisco, pues es algo, si bien se podría decir que está en boga y que es pues reciente, pues resulta que no es tan reciente, ya tiene los primeros por ahí artículos que se escriben, datan por ahí del 94, de 1994, con Kenbeck y sus aliados, ¿verdad? Estos gurús del desarrollo, crean algo que se llama Extreme Programming, y toda esta parte de la agilidad y esta forma de ver el ciclo de vida de desarrollo de software un tanto distinto, empiezan a hablar un poco de integración continua. Obviamente, pues ha evolucionado en el transcurso de los años a lo que tenemos en la actualidad, pero desde allá viene, de 94. Y todavía es sorprendente que muchas de las empresas pues no le tomen la importancia necesaria, ¿verdad? Todavía hay empresas, sobre todo en dependencias de gobierno, donde hacen sus integraciones o sus despliegues de una manera, pues podríamos decir hasta arcaica, en la situación de que todo esto lo tienen en un flujo un tanto manual, que por ser manual no es algo malo, sino que vamos a ver ahorita precisamente las bondades de tener este tipo de flujos de trabajo. Entonces, estas dos pequeñas frases las saqué de Red Hat, de la página oficial, donde nos comenta pues que integración y despliegue continuo, junto con la liberación, es un método para distribuir aplicaciones de forma frecuente, ¿sí? Deje nada más por aquí, que no me permite ver, un poquito. Minimizo por acá esto. Ahí está. Déjame regreso por aquí. Estábamos acá. Entonces, es un método para distribuir aplicaciones de forma frecuente a los clientes mediante el uso de automatización en las etapas del desarrollo de las aplicaciones. Sí, esto les comento desde Red Hat. Entonces, pues prácticamente lo que nos dicen es que es como una forma de estar nosotros desplegando de manera frecuente. Yo creo que esa palabra
es la que nos va a estar dando la cabida a estos flujos de trabajo. Es decir, yo de manera frecuente voy a estar desplegando o integrando código, ya sea de una nueva feature o de un bug por ahí que se subsanó, y cómo lo podemos integrar a partir de diferentes fases, como son las tres que comentamos. Y pues esto no es más que una solución para los problemas que se generan en la parte de integración de código, ¿verdad? Por acá abajo estamos viendo una imagen donde vamos a explicar un poquito ahorita el flujo, pero se los comento así de manera rápida. Primero tenemos una integración continua. Ahorita lo que se trata es de hacer una construcción de un artefacto. Sí, por artefacto pueden ser bastantes cosas ahí. En la construcción podemos ser incluso desde una compilación en lenguaje del que ustedes gusten, ¿verdad? Un lenguaje compilado que se genere, por ejemplo, si estamos hablando de Java, que se genere un punto .jar, un punto .war con las dependencias necesarias de la aplicación. Después de que sea la construcción, en esta misma construcción les decía, pueden ser otras cosas como otro artefacto, podría ser incluso tan sencillo como empaquetar por medio de un zip el código, sobre todo cuando estamos hablando de lenguajes interpretados, como pues, PHP, Python. Entonces podemos empaquetarlo en un zip y enviarlo a cierta parte, ¿no? O si nos vamos a lo que es lo que se está haciendo más en la actualidad, en esta parte de construcción, podemos a partir del código agarrar ese código junto con sus dependencias y todas las librerías necesarias como paquetes, incluso librerías de sistema operativo, se encapsulan en una imagen de Docker o un container, y esa imagen pues ya después también se distribuye, ¿no? Entonces les decía, build como tal pues pueden ser muchas cosas. Entonces después de que se hace esto, se hacen unas pruebas de este artefacto. Y después, aquí también dentro de estos enfoques pueden existir bastantes. Aquí la diapositiva nos sugiere un merge, que puede ser pues simplemente agarrar nuestro código y ponerlo en una rama estable, que sería la que está lista para liberar, ¿verdad? Liberar nuestro código para que posteriormente en continuous deployment, de manera automática, agarre este código o este artefacto ya probado y lo ponga en los diferentes ambientes. ¿Sí? Ya sea en un ambiente de staging, un ambiente de QA. Y por último, que sería el fin de todo este proceso, pues ponerlo en producción. ¿Sí? Todo esto viene de la parte ágil, donde lo que se pretende pues es darle lo que yo creo que todos estamos pues no aburridos de escuchar, pero sí lo hemos escuchado bastante, que es darle valor al cliente, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco. Ahorita vamos a explicar los pasos de una manera un poquito más detallada, pero en general es esto. Entonces, Continuous Integration, según AWS, sí, de Amazon, en uno de sus blogs, muy interesante, por cierto, comenta que Continuous Integration es una práctica de desarrollo de software mediante la cual los desarrolladores combinan los cambios en el código en un repositorio central, ¿verdad? Y esto vuelve a suceder. Aquí dice forma periódica, en la otra decía de manera frecuente. Entonces, antes lo que hacíamos cuando desarrollábamos, pues comúnmente el producto o la idea, los requerimientos los repartíamos entre el equipo, y ya después de ciertos días, semanas, meses incluso, nos reuníamos para hacer esa mentada integración, que a veces resultaba pues verdaderos dolores de cabeza, pues porque empezaban a checar dependencias, empezaban los detalles de que un método o una llamada a un método o un módulo pues no se hizo de la manera correcta, pero resulta que como no lo hicimos de manera frecuente, pues todos estos cúmulos de errores y de dolores de cabeza, insisto, pues se acumulan en un solo momento, ¿no? Que son estos momentos muy tensos entre el equipo de desarrollo con el equipo de operaciones, ¿sí? Entonces, repito, vuelve a tomar ese enfoque de que tiene que ser algo de integración, pero de manera periódica, ¿sí? Y esto no se puede hacer si no tenemos pruebas automatizadas. Si nosotros no podemos hablar, de integración continua, si esta integración no está validada a través de diferentes tipos de pruebas, de diferentes validaciones de código, incluso estándares de código,
diferentes formas de validar que ese incremento o que ese nuevo código que se pretende incorporar o combinar, pues pasa las pruebas. ¿Sí? Entonces, yo creo que es una parte que si bien se ha comentado bastante integración continua, creo que no se ha dado, o al menos lo que yo he leído o en foros que he estado ahí revisando, no se le da tanto la importancia que lo medular de todo esto serían las pruebas automatizadas. ¿Sí? El kit de herramientas que nos permitan validar ese código. Entonces, bueno, comento, las pruebas automatizadas pues vienen a ser una parte sumamente importante en este flujo. Entonces, integración continua, pues también se dice que es una fase de creación o integración del proceso de publicación de software que conlleva un componente y un componente. Es decir, nosotros podemos estar integrando diferentes artefactos, ya lo comentábamos ahorita, de una manera, les decía, automatizada. ¿Qué objetivos tiene hacer esto? ¿O qué objetivos tiene la integración continua? Pues aquí lo que vamos a pretender siempre es encontrar, arreglar errores con mayor rapidez. Si nosotros hacemos despliegues o integramos de manera más frecuente, no sé, no esperarse. Si a mí me toca, por ejemplo, imagínense que tenemos una aplicación que ya el arquitecto nos ayudó a modularizarla, y esos módulos pues los repartimos en diferente team, en diferentes integrantes del equipo. No esperarnos a que termine completamente la funcionalidad, ya sea en historias de usuario o como sea, o sea, no esperarnos a que termine por completo para poderlo integrar. Es decir, yo como desarrollador empiezo a trabajar, hago un pequeño incremento, sí que tenga obviamente algo de sustancia en cuanto a la funcionalidad, sin terminarla toda y podría ser ya una integración. ¿Sí? Esto nos va a permitir encontrar y arreglar errores con mayor frecuencia o mayor rapidez más bien. También nos permite en la integración continua mejorar la calidad del software. ¿Sí? Se dice en testing que entre menos código tengamos para probar, pues es más rápido encontrar errores. ¿Sí? Entonces, como estamos haciendo entregas frecuentes de pequeñas fracciones de código, pues nuestro código, además de que va acompañado de pruebas unitarias, de pruebas de integración y diferentes tipos o niveles de pruebas, pues se tiende a mejorar la calidad. Y más si esto que se recomienda va acompañado de la metodología de desarrollo basado en pruebas o TDD comúnmente, o incluso o basado en el comportamiento como VDD, sus siglas, pues aumentan de manera considerable la calidad. También es necesario comentarles que, pues obviamente esto tiene que ver con la expertise, ¿verdad?, del equipo. Un equipo con mayor expertise, con mayor conocimiento de las metodologías, incluso de la parte de pruebas, que yo les decía que es la parte medular, pues quien está más capacitado para hacer diferentes tipos de pruebas, que esas pruebas detonen ciertos errores o que salgan a la luz ciertos errores o que valide la funcionalidad, pues la calidad del software va a mejorar. ¿Sí? Entonces, no por el hecho de hacer integración continua, mejora la calidad. ¿Sí? Eso hay que tener muy en cuenta. Por otro lado, también uno de los objetivos es que nos ayuda a reducir el tiempo, ¿sí?, en validar y publicar nuevas actualizaciones. Como lo comentaba, esto se hace en fracciones pues, de minutos. Si la integración ya es bastante costosa en cuanto a procesamiento, y hay diferentes técnicas para levantar estas integraciones en paralelo y hacer diferentes estrategias, pero no estamos hablando mucho, o sea, de mucho tiempo. Solo que estuviéramos compilando pues un sistema operativo, pues ahí sí se lleva un rato, ¿verdad?, en hacer una compilación en C. Pero para aplicaciones pues de tipo, podremos decir, comercial, que no son tantas millones de líneas de código, pues estamos hablando de minutos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿por qué hacer integración continua? Ya yo creo que dentro de lo que hemos platicado, algunas cosas ya nos quedarán un poco más claras. Primero, ¿cómo se trabaja en algunas empresas que no tienen en cuenta este flujo? Las personas trabajan de manera aislada, ya lo comentamos, durante ciertos periodos de tiempo, comúnmente periodos largos, sobre todo si no están enfocados en algún tipo de metodología de estas de entrega continua. Entonces trabajan de manera aislada primero
Y luego estas personas solo combinaban estos cambios con la rama estable, si se puede llamar así, hablando un poquito de control de versiones, o en la rama master o en la rama main, en la que está lista para producción. Solamente la combinaban una vez que habían completado todo el trabajo, lo que les decía hace ratito en un momento, ¿no? No necesitamos o según esta metodología o este enfoque, no tenemos que esperarnos a completar el trabajo en un 100%, sí, sino que conforme vamos agregando una funcionalidad pequeña, ¿sí? Podemos integrar ese cambio de manera constante con la rama estable o la rama master que se conoce, ¿sí? Entonces, la combinación de los cambios en el código resultaba un tanto difícil, ¿sí? Por todo esto que les comento. Si yo me espero muchos meses o incluso un mes de trabajo donde no había tocado yo la rama de los compañeros, ¿sí? Y quiero integrar, pues en ese momento habrá muchas diferencias entre el código de los demás compañeros con el mío, ¿sí? Porque no hicimos una integración de manera frecuente. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia, les decía, de hacer esto de manera, pues, muy constante. Entonces, esto, pues, daba lugar a la acumulación de errores y, bueno, pues, estos factores hacían más difícil proporcionar actualizaciones a los clientes, ¿sí? Aquí pasa algo curioso, los que conocen un poquito de las metodologías ágiles, las metodologías ágiles comúnmente se encargan del proceso del desarrollo, ¿verdad? Del proyecto y del producto, pero a veces las metodologías no nos marcan tanto la pauta para saber o decir que ese producto ya está en producción, así que ya está listo para que nuestros clientes, nuestros usuarios lo puedan usar. Entonces de ahí surge esto que conocemos como DevOps, ¿no? Donde alarga un poquito este proceso y dice, bueno, no nada más es tenerlo, no nada más es que lo tengas codificado, que funcione en tu local, ¿verdad? Que es algo, ahora sí que un chiste muy de desarrolladores. No nada más debe funcionar en tu local, sino que para que le dé valor al cliente, pues esto de manera tan rápida como tú lo puedes ver en tu local, lo puedas estar viendo en un servidor de QA, donde el cliente pues pueda estar validando ciertas cosas y diga, está correcto lo que hiciste, y a la vuelta de un clic pueda estar eso en producción ya para los usuarios finales. ¿Sí? Entonces, por eso deberíamos de tomar en cuenta este enfoque. ¿Qué más por acá? Entonces, pues, ¿cómo se hace? ¿O cuál es el flujo de esto? Entonces, lo que se tiene que hacer primero es, esto no podría tampoco existir si no tenemos lo que se conoce como control de versiones, ¿verdad? Ahorita ya es difícil encontrar una empresa donde no se use un control de versiones. Este control de versiones, pues cada vez son más inteligentes, ¿verdad? Cada vez incluso ya le inyectan mucha inteligencia artificial que nos ayuda incluso hasta a detectar errores en nuestro código, hacen análisis estáticos y muchísimas cosas por medio de inteligencia artificial. Y estos controles de versiones, estos servidores, pues ya tienen mucha magia detrás, ¿no? Entonces, primero, pues tomar en cuenta que debemos tener un control de versiones. Los usuarios, los desarrolladores, perdón, están haciendo su codificación en su local. Y algo muy importante, que antes de que ellos quieran compartir su código, como estamos hablando de pruebas, y les hice mucho hincapié en esto, de pruebas automatizadas, no se puede hacer un push al código para compartirlo con los demás o tratarlo de combinar con las diferentes ramas o la rama estable, sino previamente se hicieron pruebas en lo local. ¿Sí? Si yo como desarrollador tengo mi módulo A, entonces conforme yo voy desarrollando, y esto tiene que ver mucho, como les decía, con la metodología de desarrollo basado en pruebas, si yo estoy codificando, incluso en las empresas, ya en la contratación de los desarrolladores, te piden que tú mismo hagas pruebas unitarias. Sí, acuérdense, pues las pruebas unitarias tienen que ver mucho con el desarrollador, ¿verdad? Con sus validaciones y con todo eso. Entonces, no podemos hacerle un push a nuestro código o lanzar este código a combinación si no estamos haciendo previamente nuestras pruebas en local. ¿Por qué? Pues porque en el servidor de integración propiamente, como se van a correr las pruebas, pues lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar rompiendo esta construcción, la construcción del artefacto de manera constante.
Entonces, algo para garantizarlo es que mínimamente el código que yo voy a subir, previamente lo probé a través de mis test case, ¿sí? Automatizados. Recuerden esta parte. No quiere decir que no haya un momento donde el departamento de QA con sus diferentes tipos o niveles de prueba puedan hacer pruebas, por ejemplo, pues no sé, de interfaz de usuario o pruebas que no se puedan automatizar o que no tengan tanto valor para la parte de automatización. Sí, sí hay una parte donde ahorita vamos a ver en el flujo donde puede entrar pues propiamente el departamento de QA. ¿Sale? Entonces, se hacen pruebas en lo local, ya se verifica que está bien, entonces ahí en ese momento se le hace un push, es decir, mi código lo comparto en un servidor central. Este servidor central lanza, si lanza podemos decir, un trigger, un disparador para para el servidor de integración continua, donde este toma el código, ejecuta las pruebas, ahorita vemos el flujo general, toma estas pruebas y a partir de que una vez hace las pruebas, después podría construir el artefacto, ¿sí? Cuando pase todo ese conjunto de pruebas y de validaciones. Construye el artefacto y este artefacto ya no es tanto de continuous integration, pero aquí lo puse nada más para darle un poquito de continuidad. Enviaría esto a un entorno o a un repositorio. Si el artefacto ya probado, lo ponemos, y esto es lo que se conoce como continuous delivery, estar liberando este artefacto, este proyecto con esa nueva integración para que en un proceso posterior se pueda tomar este artefacto y se pueda desplegar en los diferentes ambientes. ¿Sí? Entonces, mire, por acá en esta, no sé si se puede ver, aquí en esta imagen, por aquí tenemos que está codificando, el primer elemento sería la codificación, y luego se hace un merge, ¿verdad? O se junta con el código, se hace la construcción, se hacen las pruebas, incluso podemos sacar hasta reportes muy interesantes de pruebas, ¿verdad? Si alguna prueba no es satisfactoria, pues obviamente en la construcción no se llevaría del todo. Ahorita vamos a ver diferentes enfoques, ¿sí? Porque en ocasiones podrán ver que en ocasiones puede ser que el build esté antes de las pruebas o podemos tener pruebas antes de hacer la construcción, que serían pruebas unitarias, se construye el artefacto y luego otro conjunto de pruebas sobre el artefacto construido. Así que comúnmente eso es un enfoque pues más útil, porque antes de construirlo tú podías correr pruebas de tipo unitario, análisis de código estático y otros elementos, que primero antes de construirlo verifique precisamente eso y luego lo construye y luego ahora sí ya es otro conjunto de pruebas, ¿sí? Les decía, realmente hay bastantes enfoques y nosotros podemos ir incluso modificando el enfoque según las necesidades de nuestra empresa o de nuestra institución donde laboramos. Bueno, por otro lado, Continuous Delivery habla un poquito más de lo que es ya la liberación de este código, de este artefacto. Después de que hacemos integración continua, el Continuous Delivery va a automatizar la liberación de este código, ¿sí? Aquí algo interesante pues es que es un código validado en la etapa previa que fue la integración continua, ¿sí? Entonces, si no tenemos integración continua, pues propiamente no podemos hablar de un Continuous Delivery. El objetivo primordial de esta etapa, si lo vemos así como en etapas, es tener una base de código que siempre esté lista para implementarla en un entorno. Aquí dice producción, pero realmente puede ser cualquier entorno. Les decía, puede ser un entorno de QA, puede ser un entorno de staging, y pues finalmente, sí, lo que buscaríamos sería que se fuera este artefacto hasta producción. Acuérdense que si no va a producción, pues no le estamos dando ese valor al cliente del que hemos hecho tanta promesa. Bueno, por otro lado, al final de este proceso, el equipo de operaciones puede implementar una aplicación para que llegue a la etapa de producción de forma rápida y sencilla. Todo esto, la finalidad real es que nosotros podamos, si el cliente nos pide un nuevo feature, que se trabaje, que se codifique y que se pueda tener implementado o desplegado en producción lo más pronto posible. Obviamente lo podemos desplegar a lo mejor de manera pues rápida, pero la importancia de esto, sobre todo de Continuous Integration,
es de que esto que estamos mandando ya tenga muchas validaciones. Por acá tenemos una imagen, se las comento así rápido. Entonces, Continuous Integration, lo que vamos a hacer es, vamos a estar integrando de manera constante a un repositorio compartido. Dice ahí que cada día, incluso podríamos hablar no de cada día, sino que a lo mejor 2, 3 integraciones por día, ¿sí? Dependiendo de qué tan desglosados tengamos nuestras actividades. Eso tiene que ver mucho con esa parte. Y en Continuous Delivery es que siempre esté listo este artefacto que está compartido, pues que esté disponible para que pueda ser enviado a cualquiera de los entornos, ¿sí? De eso más o menos se trata Continuous Delivery. Y Continuous Deployment, a veces les comentaba, se tiende a un poquito confundir, pero son muy básicas las diferencias. Se dice pues que es una extensión propiamente de Continuous Delivery, es decir, tenemos nuestro artefacto listo para poderlo poner en uno de los entornos que les comentaba, y deployment pues simplemente es agarrar este artefacto construido y ponerlo en diferentes entornos, pero de manera automatizada, ¿sí? Automatizada en el sentido de que no haya por ahí algún tipo pues de interacción humana que esté susceptible a cometer un error, ¿sí? Esto pues obviamente se tiene que primero conocer bien el proceso, ¿sí? Pues sabemos bien que si nosotros automatizamos algo que no conocemos bien, que no tenemos tan maduro, pues lo que automatizamos a fin de cuentas, pues es un desastre, ¿no? Es un caos, porque nosotros debemos conocer primero bien el proceso manual de cómo hacer la liberación de una aplicación para que después yo pueda decir, ok, a ver, son estos 10 pasos, se hace la instalación de esto y de esto, la aplicación la pongo en tal carpeta, compilo ciertas cosas o lo que tenga que hacer. Entonces, una vez que lo sé, pues lo meto en diferentes scripts, ¿sí? O diferentes herramientas, que ahorita vamos a revisar un poquito de herramientas, y a final de cuentas tendríamos algo automatizado, pero de un proceso bien definido. Por otro lado, dice, debido a que no hay una entrega manual en la etapa anterior, la implementación continua depende en gran medida del correcto diseño de la automatización de las pruebas. Les decía, es parte medular. Hago mucho hincapié en esto porque les digo, podemos tener este flujo, pero si no tenemos los elementos correctos y necesarios para estar validando estos incrementos y estos artefactos, pues simplemente nomás lo que estamos automatizando es agarrar la aplicación y ponerla en un lugar, ¿sí? Que de entrada, pues ya es una buena técnica, ¿no? O una buena método para hacer el despliegue. Pero lo importante de aquí, les decía, son todo este conjunto de validaciones. Un cambio implementado por un desarrollador puede ponerse en marcha unos cuantos minutos después de escribirlo. Esto se los comentaba ya hace un momento. Eh, yo lo acabo de codificar, hago mis pruebas en mi local, está funcionando correcto, subo mi código, que se comparta, que se ejecuten las pruebas son en todo el proyecto, ¿sí? Se construye el artefacto y ya en algunos minutos, ahorita lo vemos, tendríamos ya listo un artefacto en producción o en otro ambiente. Entonces esto facilita el proceso de recibir o incorporar de manera constante los comentarios de los usuarios. Es decir, si recordamos, pues las metodologías ágiles se tienen el enfoque muy de tener un feedback constante con nuestro usuario, y este tipo de flujos pues nos permiten precisamente eso, de que tengamos en cuestión de minutos despliegues validados y que el cliente o el usuario nos esté dando retroalimentación, ¿sí? Muy bien. Aquí traigo algunas imágenes que describen un poco el proceso, ¿sí? Y hay dos. Por aquí, por ejemplo, tenemos Continuous Delivery, está en la parte de desarrollo, están las aplicaciones o las pruebas que tengamos a la aplicación. Les digo, aquí pueden ser todo el conjunto de pruebas. Aquí en esta imagen tenemos pruebas de aplicación, pruebas de integración, pruebas de aceptación. Faltaría aquí pruebas de unidad, que son sumamente importantes, sobre todo para la parte del desarrollo. Entonces pasa al conjunto de pruebas y luego se lanza a producción, ¿sí?
esta flechita roja lo que quiere decir que ahí entra un lanzador manual o un trigger manual. Es decir, se cumple todo este flujo, pero habría siempre una persona, el líder de QA o el team leader del proyecto, y decidiría de manera manual si se va a producción o no. Es decir, aquí habría una interacción con una persona. Sí, este enfoque lo manejan muchas empresas porque pues no le tienen o no están tan definidos sus procesos de integración o que prefieren que una persona sea la que defina si lo lanza a producción o no. Es un enfoque, yo diría, muy correcto, sobre todo cuando estamos empezando a verlo de integración continua, que no tenemos tan maduro este proceso. Incluso aunque esté maduro, hay muchas empresas que deciden, sí, ya pasaste todo este conjunto de pruebas, pero yo quiero cerciorarme de manera manual para lanzarlo a producción. ¿Sí? Entonces, en continuous deployment podría pasar que todo este flujo, desde las pruebas y todo, sin un lanzador manual o sin una persona que esté ahí, de manera automática se pase directo a producción. Hay muchas empresas que lo hacen, ¿verdad? Pues estos gigantes como Amazon, como Google, hacen integraciones tremendas al día. Sí, por ahí a los alumnos de mi materia, a veces hay una de las investigaciones que hacemos, es de las empresas que hacen más despliegues. Entonces, de repente tienen así cifras que nos parecen absurdas, que creo que, si no me estoy mal, en lo último que revisamos, se decía que había cada 16 segundos un despliegue en Amazon, ¿sí? De todos sus productos, obviamente, pero imagínense, cada 10 segundos están mandando a producción algo. Entonces, de atrás de eso, no veo la interacción de una persona, ¿verdad? Sería un flujo determinado, precisamente todo automatizado. Entonces, para llegar pues, a esos niveles, les comento, pues tendríamos que tener también una madurez muy importante en nuestras pruebas. Acá está otra imagen que pues propiamente es muy parecida. Tenemos nuestro código base en ambas, en delivery y en deployment. Les decía, corremos pruebas unitarias, aquí ya está desplegado en todas las pruebas unitarias, perdón. Aquí hay algo bien importante que dice todas las pruebas unitarias. ¿A qué se refiere esto? Como imagínense que tenemos esta misma aplicación que, no sé, tiene 3 módulos, lo hace el desarrollador 1, el desarrollador 2 y el desarrollador 3, cada uno trabaja. Obviamente las pruebas unitarias, cada desarrollador tendría sus propias pruebas unitarias para la parte o funcionalidad que ellos están desarrollando. ¿Sí? Entonces ellos desconocen las pruebas unitarias de los demás, pero cuando se hace la integración continua, se deberían de correr todas las pruebas del proyecto. Sí, todas estas pruebas del proyecto se deben de correr, porque comúnmente pasa que cuando yo arreglo algo o agrego algo, podría, pues obviamente sin querer, estar modificando alguna funcionalidad de alguien más, ¿sí? O que una función compartida, sobre todo en estos módulos que son compartidos, si yo modifico algo y hago mis pruebas, y la otra persona modifica algo, entonces ahí el detalle sería que las pruebas, si yo las ejecuto, todas, me podría decir dónde se rompió, ¿verdad? Dónde se rompió alguna de las pruebas de los diferentes 3 desarrolladores en este ejemplo. Entonces se corren todas las pruebas unitarias, se hace la integración, se construye, si fijan aquí todo dice auto, o sea, de manera automática se está haciendo la construcción del artefacto, se hace otro conjunto de pruebas, sí podrían ser pruebas de aceptación, de estas pruebas basadas en el usuario, pruebas de aceptación, y se va a producción. Y aquí dice nuevamente manual. Habría una persona ahí que define o decide si se va a producción o no. Y nuevamente en continuous deployment sería exactamente el mismo flujo, pero a producción se iría también por medio de scripts automatizados. Esta es la parte que les comentaba. Comúnmente nosotros hasta acá abajo en la parte dice ágil. Sí, en la parte de ágil, pues tenemos toda esta parte de la administración del proyecto, del producto, donde se le está dando de manera constante feedback y los desarrolladores trabajan en sus sprints, trabajan en sus retrospectivas y todo eso, pero esto deja comúnmente, si no tenemos enlazada esa parte continuous integration, delivery y deployment, pues no tendríamos estos artefactos generados en el desarrollo ágil, no los tendríamos propiamente listos en un entorno
de producción o de preproducción para que los usuarios nos pudieran dar este feedback que es algo tan anhelado en las metodologías ágiles. ¿Sí? Entonces, todo este caminito lo va a constituir DevOps, ¿no? Con toda esa parte de automatización y de cultura que está pues permeando en el desarrollo actual de software. Y bueno, pues esto ya nos habla un poquito de la colaboración, ¿verdad? Acuérdense que todo esto tiene que ver, ya no vamos a entretenernos tanto en esta parte para poder dar paso a la implementación, pero de lo que se trata son ciclos, ¿sí? De validaciones, ciclos donde nosotros podemos mejorar cada vez más la calidad de nuestro software y sobre todo entregar de manera constante funcionalidad. Incluso ya se ha implementado últimamente algo que se llama Continuous Testing. Hay algo que se llama Continuous Security, donde empiezan a todos los demás elementos alrededor de una aplicación, pues, o de las etapas del ciclo de vida de desarrollo de software, las empiezan a implementar como de manera constante. Porque lo que pasaba antes en el ciclo normal, hay etapas bien definidas del desarrollo de software, ¿no? Que tenemos la parte de requerimientos, diseño y luego la construcción, y tiene una parte bien específica de testing o de pruebas, ¿sí? Previo al lanzamiento. Entonces aquí dice, no, es que todo se tiene que estar haciendo prácticamente en paralelo, no esperarte una etapa específica, porque si te esperas a esa etapa, pues va a pasar lo que comentábamos ahorita, ¿no? Vamos a tener que integrar, van a salir con artefactos o con código pues con bastantes líneas, ¿verdad? Con bastante funcionalidad, que si esto lo dejamos para una etapa específica, pues se acumulan los defectos y sabemos que entre más tarde podamos nosotros detectar un defecto, pues mayor será el gasto en esa parte, ¿sí? Y bueno, en esta me gusta bastante porque aquí ya habla de TDD, desarrollo basado en pruebas, BDD, basado en comportamiento, en diseño, y ya cosas de Extreme Programming, incluso aquí ya empieza a mezclar roles, pero se trata más o menos de todo el flujo, ¿sí? Sin entrar tanto en el flujo, de lo que se trata la charla más allá de DevOps, es específicamente en estos tres enfoques, bueno, más bien en estas tres fases, que sería integración, liberación y despliegue continuo. Muy bien. Entonces, no sé si hasta aquí quieran comentar algo si no es así, pues nos estaríamos pasando a explicar un poquito pues el approach que traigo para comentarles de la implementación. ¿Sí? No sé si quieran comentar algo, alguna pregunta. Si no es así, entonces, dejen por aquí, minimizamos la presentación y vamos a presentarles el enfoque de implementación que traigo. Entonces, Pues miren. yo sí tengo Ah, digo, no quería porque estoy de host, pero bueno, ya que nadie quiso, sí, adelante. voy a preguntar, porque dicen que preguntar no está de más nunca. Mm. Te comentaré, yo no, bueno, había leído algunas cosas muy por encima de DevOps. Me parece muy interesante lo que se está planteando. En mi manera de ver ahorita, lo que yo estoy viendo es que DevOps, digo, si bien es más amplio que la parte ágil, como bien lo mencionaste, de las últimas slides que tenían las líneas, creo que es la 13, el slide 13, al final del día, yo soy de una generación que desarrolló cuando pues, había muchas cosas que tenías que hacer a mano. Entonces, yo como lo veo, es como alguien dijo alguna vez al respecto de la metodología ágil, pues es que no ha puesto nada nuevo, ¿no? O sea, todo eso ya estaba inventado. En el caso de DevOps, se me hace muy interesante que todo lo que pensábamos que se podía optimizar lo está haciendo en términos de tiempo, es decir, de todas esas cosas ya se sabía que se necesitaban. Lo que hizo, o lo que yo entendí de lo que nos has comentado es que lo hace de una forma automática y eso lo que te ayuda es a reducir el tiempo.
pero eso Ujú. implica que incluso en una metodología tradicional se puede usar. Obviamente, Sí. pues con una restricción de que a lo mejor la integración no va a ser tan rápido, pues va a ser con más espacio, pero si automatizas las pruebas, pues no tendrías tampoco problema. Lo único es que te vas a tardar más en liberar. ¿Esta concepción es correcta o lo estoy entendiendo mal? Sí, gracias, doctor Francisco. Sí, efectivamente, a veces estamos como que muy casados con ciertas metodologías o enfoques y decimos, es que esto no se puede implementar en otra metodología. Como bien lo dices, DevOps pues es parte de lo ágil, pero toda esta parte cultural que nos está marcando, DevOps tiene dos cosas muy importantes que una no podría o no debería de existir sin la otra. Una primero es la automatización, sí, que es algo de lo que estabas platicando, la automatización de todo este proceso, y la otra es la parte muy fuerte cultural. Sí, la parte cultural sí tiene que ver un poquito con lo metódico, ¿verdad? La forma en que trabajas. Y a lo mejor ahí podría haber ciertas diferencias, pero eso no te quita a que tú puedas tener con una metodología tradicional, con un enfoque donde no tienes ese, o que nuestra frecuencia en la que hacemos despliegues no es tan constante, pero eso no te quita que tú puedas automatizar estos procesos a través de continuous integration, delivery y deployment, porque a fin de cuentas lo que haces es, independientemente del tiempo en el que tú lo hagas, lo que haces es haces tu codificación, subes tu incremento, subes tu código, se hacen todo este conjunto de validaciones, de integraciones, se construyen los artefactos y de manera automática tendríamos un artefacto listo para estar en producción. Y eso, como bien lo comentas, no es necesario que tengas un enfoque donde digas, pues estos incrementos se van a hacer cada semana, cada 2 semanas, y a lo mejor tengan que ser cada 15, cada mes o incluso cada 2 meses. Entonces, creo que la idea que tienes, desde mi punto de vista, sería correcta. Hay muchos que son muy puristas en la parte que dicen, no, es que en la parte cultural de DevOps es donde te dice que que tienes que estarle generando valor al cliente de manera constante y frecuente. Entonces, tal vez ahí muchos dirían que ahí no encajaría tanto DevOps, perdón, para una metodología un poquito que no haga incrementos tan rápido, ¿no? Pero como esta parte que tú comentas, la parte de automatización, esa perfectamente encaja donde sea, porque como bien lo comentas, hay muchas cosas que ya se hacían y a lo mejor y se hacían de manera correcta, ¿verdad? Aquí nada más lo que se trata es de que eso que hacías manual de manera correcta, busques la forma de cómo traértelo a procesos automatizados para que ya no sea un dolor de cabeza esa integración, que tú digas, ok, a ver, aquí está el incremento, está este artefacto construido, pues lánzalo, ¿verdad? A la vuelta de algunos 2, 3 clics y no estar lo que hacían antes los sysadmin o lo que hacíamos antes era de que teníamos nuestros scripts en Shell, ¿verdad? En Shell Script y de ahí automatizábamos ciertas cosas. Ahorita ya hay muchas herramientas con este boom del DevOps, muchas herramientas que eso te lo hacen más fácil. Exacto. Justo eso vino a mi mente, los shares de sysadmin que usaba. Pero bueno, gracias, perdón. No, gracias a ti. Bueno, entonces miren, les comentaba, en esta ocasión el stack hay bastantes, incluso aquí en la presentación por aquí, ya no se los mostré, pero miren, por ejemplo, esta diapositiva, déjenme ver si la puedo hacer así, más grandecita, trae un stack enorme, enorme, grandísimo de aplicaciones, plataformas y pues pues sí, plataformas, herramientas que te permiten hacer todo lo que estamos platicando, desde la parte de colaboración, todo esto de la comunicación, de las páginas, de todo lo que hacemos, desde la construcción que ahorita veíamos que construir, hay muchísimas herramientas, la parte de pruebas, de deployment, de monitorización y de cloud. Hay bastantísimas horas y de dónde escoger. Entonces yo lo que les digo a los alumnos, pues estar viendo cada una, pues no se puede, ¿no? No se puede en un curso de un semestre y además yo creo que no es sano, digo, a fin de cuentas, cada herramienta, entendiendo el flujo, ya entendiendo el flujo, tú puedes implementar una herramienta, porque si tú, por ejemplo, no sé, en la universidad les enseño yo, por ejemplo, Jenkins, que es el servidor de integración continua,
y vas a una empresa y usan Travis AI, ¿sí? No hay diferencia en cuanto al flujo. Más bien, pues lo que pasa sería unas sintaxis distintas, algunos métodos diferentes, pero el flujo es lo mismo. Entonces, entendiendo una, podríamos implementar prácticamente esto con cualquiera, ¿no? Entonces, en esta ocasión, yo seleccioné de aquí todas estas varios stacks, varias cositas de ahí, ¿no? Que ahorita les estaré comentando. Primero, para lo que les decía del control de versiones, estoy usando Git a través de GitLab. GitLab lo que tiene de bueno es que tú puedes montar tu GitLab en tu empresa, ¿sí? A la vuelta de un Docker, que es pues la magia que trae toda esta parte de los contenedores. Por ejemplo, ahorita yo lo tengo montado aquí en mi máquina local, tengo un Docker, sí que, perdón, un GitLab, un servidor de control de versiones, que esto lo podrían poner perfectamente en una empresa, ¿sí? Porque pues también existe la parte pública de gitlab.com, pero pues tiene ciertas restricciones. Esto ustedes lo pueden manipular como ustedes quieran en cuanto a configuración, en cuanto a, incluso en cuanto a recursos, ¿verdad? Entonces, por un lado tengo para control de versiones. También estoy manejando, a ver, aquí vuelvo a... déjalo un poquito más pequeño o déjalo por acá abajo. Ahí está. También tenemos, para hacer las pruebas, en el ejemplo que les voy a mostrar, estamos ejecutando dos tipos de pruebas. Hay mucho, bueno, podemos ejecutar todos los niveles de pruebas. Nada más estamos ahorita considerando dos, que son pruebas unitarias, muy sencillas. Ahorita, de hecho, son dos pruebitas nada más para ver la prueba de concepto. Y también tenemos lo que son pruebas de aceptación a través de herramientas como Selenium, ¿verdad? Que esto estamos hablando de una aplicación web. Entonces, y este Selenium Grid también está contenerizado y tiene algo muy padre que a mí me ha gustado bastante, que ustedes pueden correr sus pruebas en diferentes navegadores, ¿sí? Y no es necesario que los tengas instalados en tu computadora. Tú levantas un Selenium Grid, perdón, y puedo correr en Chrome, puedo correr en Firefox, aquí en Microsoft Edge. Incluso yo uso Linux o uso, perdón, Mac, y pues no necesariamente tengo que tener yo el Edge trabajando, ¿verdad? Podemos montar un Opera y todos los navegadores que tengan soporte con Selenium, que en su mayoría están. Entonces, esto yo lo estoy usando como la parte del stack de pruebas. Estoy usando como integración continua el servidor de Jenkins que les comentaba en un momento. Esta es, yo creo que la herramienta de facto para hacer integración continua, porque tiene muchas bondades. Una de ellas es, pues primero que es de código libre y pues sin problema tú lo puedes montar igual en tu clúster de empresa sin ningún problema. Tiene una comunidad bastante grande que saca cada vez más plugins y plugins de las otras cosas que antes, cuando yo lo empecé a manejar, había cosas que tú te las aventabas así como decíamos, ahorita más a mano con Shell Script, y ahorita ya hay plugin para todo, ¿no? Que quieres conectarlo con un clúster de Kubernetes, ya hay un plugin. Que lo quieres conectar con SonarQube, que ahorita vamos a ver qué es eso, también ya hay plugin. Para todo prácticamente hay plugins. Entonces, a mí me ha gustado bastante por todo eso que les comento, pero no es la única opción, ¿verdad? Como les comentaba, pues existe toda esta gama, ¿sí? Y también dentro del stack traigo lo que les decía de SonarQube. SonarQube, tal vez lo conozcan, es una herramienta bien interesante que te permite hacer análisis estáticos de tu código, ¿sí? Eh, Podemos hacer muchos tipos de pruebas. Les decía, esta parte a mí me gusta bastante porque si, por ejemplo, yo entro aquí, me dice que yo lanzo mi código dentro de esta integración que les comento, aparte de poner mis pruebas unitarias y de aceptación, le digo a esta herramienta, a ver, analiza mi código, verifica qué cosas tengo por ahí de errores, y esto lo hace en función de reglas con expresiones regulares, bien interesante. Y lo bueno, que pues al hacer este código libre también, y si me voy aquí en esta parte de reglas, fíjense que ya vienen para muchos lenguajes de programación. Aquí están todos estos y aquí me dice que hay 15 más todavía para los más utilizados. Ya vienen muchas reglas creadas que la comunidad los ha hecho. Entonces, por ejemplo, el código que ahorita vamos a estar integrando es de tipo Python, ¿sí? Y viene ya todo este conjunto de reglas listas para que me puedan revisar mi código
¿qué tipo de cosas pueden revisar? Pues revisan muchísimas cosas, por ejemplo, de bad smells, ¿no? Que son malas prácticas en tu código, cuestiones de seguridad, incluso, por ejemplo, aquí estoy viendo que me dice aquí de la protección del CSRF, que es un tipo de ataque, ¿verdad? De inyección de código y de todo ese tipo de cosas, ya viene una regla específica. Perdón, dejen tomar un poquito de agua. Les digo, ya vienen muchas reglas específicas que son exclusivas de cada lenguaje de programación, ¿sí? Y esto, si aquí hay 172, pueden agregar más, hay repositorios de Git donde vienen mucho más reglas de Python que podemos exponer aquí. Y también podemos agregar las propias. Una vez que entendemos esto, nosotros podemos agregar, les digo, conociendo un poquito la estructura de las expresiones regulares y de lo que quieras validar, perdón, podemos estar haciendo diferentes reglas. Entonces, todas estas 172 reglas construidas se las va a correr a mi código y me va a decir si tiene algún tipo de error, ¿sí? Por ejemplo, miren, bueno, ahorita lo vamos a ejecutar, yo lo había ejecutado, pero del código que yo tengo, me está diciendo, mira, tienes una aplicación que se llama Hola Mundo, tienes un archivo que se llama Models, y aquí me está diciendo cuál es el error que tiene. Me dice que es de tipo bad smell o code smell, así que me está diciendo que si se fijan acá está en esta parte de acá, me dice en qué línea y qué regla estoy violando yo de las que ya están ahí. Si bien no estoy violando una regla así como que muy, incluso están categorizadas de mayor, menor, de información. Si se fijan, lo que nos está diciendo es que elimine el código, déjenle un poquito de zoom, dice que elimine este código que está comentado, ¿sí? Y me dice por qué es un error, por qué me está detectando ese error. Si me voy aquí abajo, me está diciendo, dice, los programadores deberían no de tener no de tener código comentado, ¿sí? Porque esto en los programas pues reduce lo que es lo que es leíble, lo mantenible, ¿sí? Entonces dice, bueno, si tú vas a tener código que de alguna manera, alguna vez te sirvió, dice, tú puedes usar tu control de versiones, tu Git, para regresarte en una versión donde tenías ese código. Les digo a los alumnos, a veces nosotros hacemos código que nos tardamos bastante tiempo en hacer una función y resulta que ya después no la usas porque te diste cuenta que en Python venía una función que la hacía sola y la hacía mejor, ¿no? Entonces, pues como que te da dolor deshacerte de ese código y lo terminas comentando. Dices, por si alguna vez lo vuelvo a utilizar. Rara vez lo vuelves a utilizar. Entonces, es un bad smell porque este código pues le quita legibilidad y mantenibilidad a tu código. ¿Sí? Y así como ese nos puede detectar muchísimas errores que podríamos tener. Les digo, ya hay muchos tipos de errores que, le digo, hay de tipo bug, vulnerabilidades, incluso aquí me está diciendo también el Codesmell encontró dos, y me dice, este código en particular tiene también cosas de HTML. Entonces detecta el tipo de código que es, y sobre el tipo de código, te corre las reglas. O sea, yo no le tengo que decir, ¿sabes qué es de tipo Python? No, agarra el código, dice, a ver, este es Python, corre reglas de Python. Este es un proyecto de Django que trae Python y trae HTML, entonces también corro pruebas de HTML, ¿sí? O reglas de HTML. Entonces estoy usando SonarQube integrado con Jenkins para hacer no nada más las pruebas, sino también validar mi código con ese análisis estático. Por acá tengo un registro, aquí no se ve muy bien, pero el registro es los registros en Docker son así como los repositorios de código, pero para subir imágenes. Las imágenes en Docker pues ya son artefactos o construcciones que tiene el código, pero que también tiene todas las librerías y dependencias necesarias para que corra ese código. Entonces es bien interesante porque pues antes en el despliegue decías, bueno, lo voy a lanzar ahora a este otro servidor, pero ¿sabes qué? Necesitas instalar librería A, B, C, D, tener estas configuraciones, esto y esto y esto. Y luego más si tenías un CentOS en lugar de un Debian, hablando ya de sistemas operativos.
Entonces Docker pues viene a hacer, o los contenedores vienen a ser una herramienta bien interesante porque tú empaquetas lo que necesitas, generas la imagen, la subes a un repositorio de imágenes, que en este caso les digo que estoy levantando uno aquí local, que es un registro, y mis imágenes ahorita en el despliegue, se hace la construcción y se sube aquí, que sería el Continuous Delivery. Entonces el Continuous Delivery lo que va a hacer es agarrar la imagen y la va a estar subiendo aquí. Para el Continuous Deployment, agarrarla y ponerla tengo también aquí integrado dos Kubernetes. Bueno, un clúster de Kubernetes que tiene dos ambientes. Uno de pruebas, ¿sí? Que aquí podría entrar el usuario y verificar su funcionalidad. Y si esto está correcto, ahorita vamos a ver que en el mismo flujo de integración, de manera manual, yo podría presionar un botón, decirle, está correcto, pásalo a producción. Entonces tengo un clúster de Kubernetes que tiene dos namespace, para uno para testing y uno para producción. Entonces todo eso, no tiene, yo creo que mucho caso estar viendo todo el código ahorita, pero ahorita lo que estamos haciendo, déjenlo un poquito para arriba, es todo este flujo, miren, que se conocen como pipelines. ¿Sí? Los pipelines no son más que instrucciones en un código, en este caso este código, se los muestro así nomás por encimita, es un código que es de Groovy, tiene esta sintaxis de Groovy, y aquí yo voy poniendo los diferentes stages, ¿verdad? O las etapas que yo quiero estar poniendo. Por ejemplo, análisis de código, corro el Flake 8, que este Flake 8 lo que hace es agarra el código y verifica que cumpla con un estándar de código. En este caso, el estándar de código de facto para Python, ¿verdad? Corro el SonarQube que les decía, agarra mi código, es decir, estaría agarrando esta aplicación, déjenme ver. Está silenciado tu micrófono, Alejandro, se silenció. Listo, ¿verdad? ¿Sí, verdad? ¿Sí me están escuchando? Sí. Ay, perdón, ¿eh? Ahí con lo que el movimiento que hice yo que lo apagué. Entonces les comentaba que todas estas etapas son configuraciones, algunos son scripts que se ejecutan, algunos son herramientas como las que les comentaba, que estoy ejecutando el SonarQube, y luego aquí en esta parte del build, pues hago la construcción del Docker, ¿verdad? De la imagen a partir de unos archivos de configuración donde les digo, agarra el código, agarra las dependencias y genera, empaqueta todo eso en una imagen contenerizada que después vamos a poder lanzar a diferentes partes. Y antes de eso se hace la construcción y aquí en esta parte estoy corriendo las pruebas. ¿Sí? Las pruebas a partir de una herramienta que es el Coverage, corre todas las pruebas automatizadas que tengo, que en este caso pues nada más son dos, ¿verdad? Dos pruebas bien sencillitas, nada más les decía que prueba de concepto, que en este caso una es una prueba de uno y la otra nada más es que yo al consultar la raíz de mi dominio, me mande una página con el 200, que eso es una prueba muy sencilla. Y hay proyectos que tenemos ahí que hemos desarrollado con los alumnos donde 500, 600 pruebas automatizadas, ¿verdad? Donde, ¿qué vamos a automatizar? Pues comúnmente validaciones, ¿verdad? Reglas de negocio que están obviamente probadas por algunas funciones, pues toda la parte de funcionalidad, y les digo, aquí hemos tenido proyectos donde hasta 600 pruebas hemos estado ejecutando. Y también tenemos, por otro lado, unas pruebas de aceptación que usan el enfoque de BDD, ¿verdad? Desarrollo basado en comportamiento, donde se hace una declaración de una característica con los posibles escenarios que va a tener, y esto lo levanta en un Selenium y ejecuta las pruebas como si fuera el navegador, ¿no? Entonces ahorita lo ejecutamos y les decía, realmente todo, para no abrumarlos tanto, realmente todo está en archivos de configuración. Están archivos de configuración muy sencillos. Bueno, si tiene su curva de aprendizaje, obviamente, de entender un poquito todo esto, pero ahorita lo importante, más allá de entender líneas de código, es que vean el flujo que hay, ¿verdad? Les decía, hay etapas que yo puedo ir poniendo, construcción,
corro todas mis pruebas y luego le hago, la imagen ya está, si después, bueno, queda aclarar aquí, cabe aclarar, perdón, que si una de estas etapas no se construye de manera, o no se ejecuta de manera correcta una prueba, las demás pruebas, perdón, las demás etapas no se ejecutan. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo una prueba de aquí, de las que yo tengo acá, no pasa, pues no hace la construcción y no envía la imagen construida al repositorio, ¿verdad? Ahí se detendría. Por el lado contrario, si todos los artefactos que yo tengo para probar son correctos, entonces la imagen la voy a subir a mi registro, es decir, a mi repositorio de imágenes, y aquí yo puedo tener versionadas todas las imágenes. Aquí tengo versión 1. Incluso hay dentro de los mismos plugins que les digo de Jenkins, podemos tener un versionado semántico para nuestras aplicaciones, para nuestras imágenes, y las vamos subiendo a nuestro registro. Entonces yo puedo tener ahí todas las versiones, pero ya en imagen, no en código. Una imagen que es completamente funcional, ¿verdad? Entonces, si me dicen, ¿sabes qué? La última imagen que subiste, pues no es correcta porque tiene esto y esto, o el usuario detectó esto, regrésate por favor en producción a una imagen anterior. Como ya está todo hecho en imágenes, pues es tan fácil como hacer un rollback desde Kubernetes y ya tendríamos lista pues una imagen anterior, ¿no? O la imagen específica. Después de que pasa todo esto, tengo dos tipos de despliegue. Uno donde lo lanzo, les digo, aplico mi despliegue, un archivo de un manifiesto que tengo para desplegar en Kubernetes, donde agarra la imagen, le digo el número de réplicas que quiero de ese contenedor, y lo estoy lanzando a preproducción. Y luego después me hace una pregunta, si yo lo quiero lanzar a producción. Este es donde les decía que puede haber un trigger manual, donde si bien ya está en un ambiente de preproducción donde el usuario puede entrar y validar, y a la vuelta de un clic, yo darle un clic y que me lo lance ahora directamente a mi namespace de mi Kubernetes, de mi clúster en producción. ¿Sí? Entonces, pues ese es un script así, les digo, muy sobrevolado, y pues el demo sería nada más pues darle aquí construir en esta parte. Entonces, les digo, estas construcciones se hacen a partir de que yo hago un push, pero hay muchas formas de poder hacer la construcción. Ahorita lo voy a hacer aquí desde botón construir ahora. Lo que va a lanzar ahorita, si se fijan aquí en esta parte izquierda, ya empezó a generarme nuevamente mi build. Estos se llaman builds, ¿verdad? Estas construcciones. Primero lo que hace es bajar el código de mi repositorio, es decir, se conecta al GitLab, descarga este código y luego después hace el análisis de código con el Flake 8, que sería esta herramientita de aquí, que esto lo que va a checar es que pues, mi código esté correcto en cuanto al estándar de Python, y luego corre el SonarQube. En esta parte el SonarQube hace una revisión con todas las reglas que les comentaba, y si hubiera algo aquí, como por acá, ya no los voy a alcanzar a ver por acá, porque no más tiene aquí cuando estaba haciendo este demo, pues me estuvo tronando varias veces el SonarQube, ¿no? Porque tenía varias reglas que rompía, entonces estuve modificando mi código pues para que pasara, ¿sí? Entonces aquí ya está en la etapa de construcción, ahorita está haciendo la imagen de Docker, como ya pasó mis análisis, está creando una construcción para después hacer las pruebas sobre el artefacto creado. Aquí todavía no lo levantamos, no lo subimos al registro, estamos construyendo, y aquí están corriéndose el conjunto de pruebas unitarias, y lo que les decía, las pruebas de aceptación. Es decir, ahorita va a venir a este entorno, al grid, y va a levantar, creo que lo tengo configurado, creo que nada más con el Firefox, ¿verdad? Y ahorita va a levantar una sesión aquí, hace las pruebas desde el punto de vista de un navegador, que es algo muy acercado a lo que hace un usuario normal. Y si las pruebas pasan, pues ahora sí que va a agarrar ya se brincó hasta acá, mandó la imagen, la subió al repositorio de imágenes, y luego ya me la desplegó en mi entorno de preproducción, que sería ¿sí? Entonces, aquí estaría corriendo la aplicación. Ahorita es un hola mundo muy sencillo, y aquí lo interesante, lo que les decía, aquí todavía podríamos hacerle otro conjunto de pruebas. El departamento de QA puede verificar pues que los colores, la parte de interacción, la parte de
de interfaz de usuario, pruebas de performance, incluso pueden lanzar aquí pruebas de performance. Y ya después de que dicen, no, sabes que sí está correcto, el usuario puede interactuar ahí con pruebas beta y todo ese tipo de pruebas que hay. Y si me dicen, no, pues sabes que está bien. Entonces, si se fijan aquí en esta parte, dice revisión por QA. Entonces me dice así, un botoncito, me dice desplegar en producción. Ahorita ya está desplegado en preproducción, ¿sí? Entonces le digo, ¿sabes qué? Sí, está todo correcto. Entonces aquí el script se hace una pausa, ¿sí? Y luego ya después de esa pausa, me pregunta y yo le digo, ¿sabes qué? Está todo correcto, lánzalo a producción. Entonces, de lo contrario, lo puedo abortar y nada más quedaría desplegado en la parte de QA, ¿sí? Aquí en este caso le dije, no, pues vete hasta producción. Entonces, ahorita si yo me iría a mi clúster de producción, que es este otro de acá, pues tendría el mismo contenido. Y entonces, si yo hago una modificación, agrego algo, corro mis pruebas y todo este conjunto de validaciones que tengo. ¿Sí? Entonces, es un enfoque, pues obviamente esto lleva bastante tiempo estarlo explicando así de manera muy detallada, pero lo que les quería comentar en la parte medular de la implementación, pues por un lado es el stack que estoy usando de herramientas y por otro lado es el pipeline que construimos, ¿verdad? O que les estoy presentando ahorita. El pipeline consiste en varias etapas, les decía, análisis de código, que es un análisis estático, ¿sí? El SonarQube, que tiene un análisis estático, pero bastante más complejo por todas las reglas que tiene. Se hace la construcción de la imagen, se corren las diferentes tipos de pruebas, que ahorita en este caso les decía, tenemos dos muy sencillitas. Y luego la imagen se sube al registro y se hacen los despliegues. Entonces, yo podría entrar aquí en la parte de consola de este build, y aquí está todo lo que estuvo haciendo Jenkins. Miren, por aquí viene haciendo que le hace primero un checkout, se descarga el código del repositorio y luego está corriendo Flake 8. Repito, si en cada etapa de estas surge algún detalle que sea que marque un error, las demás etapas ya no se construyen. Hasta ahí lo que hace es mandar un error e incluso esto nos estaría mandando un error al correo electrónico del usuario que está haciendo la construcción para decirnos, oye, ¿sabes qué? Hubo algo que hizo que la construcción no terminara. Entonces ya entramos aquí y vemos que fue el error, ¿no? Entonces Flake lo corre, el SonarQube se lo están mandando al Sonar y por acá abajo, fíjense lo que nos va a decir, más para acá, dice que la ejecución fue exitosa y por acá nos dice que la calidad de nuestro repositorio de código, nuestro código es aceptable, ¿sí? O sea, es decir, que pasó las pruebas de manera exitosa. Y luego aquí estamos haciendo la construcción, hace la construcción de las imágenes y aquí hace todo, ¿no? Aquí empieza a descargar dependencias para construir la imagen, levanta los contenedores y luego estas dos son las pruebitas unitarias, ¿sí? Son dos pruebas que pasaron, son pruebas unitarias, son esas dos que les mostraba en el código. Y luego después acá corre las pruebas de aceptación por medio de la herramienta de Behave, con escenarios, que esto lo que tiene de bonito es que se hacen los escenarios en un lenguaje natural, que lo pueden entender sin problema los analistas de requerimientos, el propio usuario, y esto lo convertimos en pruebas automatizadas también a través de la herramienta de Behave. Estamos corriendo ahí nada más es una prueba. Esto levanta un navegador. Les decía que esto levanta en este caso un Firefox y hace la prueba. Y por último, detiene los contenedores. Como pasó hasta aquí, lo que hace es enviar, está haciendo un push, es decir, está enviando esta aplicación, la está enviando a un registro, se envía y luego ya se hacen los despliegues en los diferentes ambientes, ¿no? Con los comandos de Kubernetes. Estamos aplicando el manifiesto de despliegue de testing y luego después aquí es donde me preguntó, ¿quieres desplegar a producción? Y como le di aquí en seguir, pues ahora lanzó el otro manifiesto que es el de producción, ¿sí? Y de esta manera tendríamos el enfoque completo, pues que les quería comentar. Yo sé que de momento sí les digo, es un tanto abrumador, a lo mejor tantos conceptos,
Pero más que nada de entender las partes de código y herramientas es que se entienda pues que hay un conjunto pues de flujos de trabajo que nosotros podemos implementar en nuestra empresa para poder mejorar la calidad y la entrega constante de productos de mayor calidad. Sí, entonces, pues hasta aquí lo dejamos, ya me agarré un poquito más de tiempo. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Creo que sobra, o está por demás decir que estuvo muy interesante, ¿no? O sea, un tema muy práctico, muy de cosas que se necesitan. Muchas gracias. A ver, yo lo que diría es, a ver, si alguien tiene preguntas, mándenlas por el chat o si quieren que abramos el micrófono, también se vale, ¿eh? A ver, ¿quién tiene? No sé si haya alguna pregunta. A ver, déjame ver en el chat. A ver si hay preguntas en este chat. No hay preguntas todavía. Bueno, pues yo sí te pregunto, me pareció bastante interesante. Dos preguntas. La primera es, cuando yo vi el primer tema de automatización de pruebas por ahí del año 2000, pues la realidad es que podías automatizar cosas muy sencillas, ¿no? O sea, muy sencillas. Y cuando ya empezaba algo un poco más complicado, ya tronaban esas herramientas, ¿no? Entonces, lo primero que yo quisiera saber es, quiero pensar que ya se avanzó en eso y si ya hay más posibilidad de probar cosas más sofisticadas, ¿no? En términos de comportamiento, en términos de funcionalidad. Y la otra es, yo veo que tienes ahí un montón de herramientas. Pensándolo para las empresas que lo quieren adoptar, ¿qué tan costoso es? Porque luego las herramientas, pues puede ser que haya algunas gratis, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Y esas condiciones puede ser que a lo mejor nada más te dejan 2 proyectos, 3 proyectos o una cantidad de proyectos. ¿Cómo está? O sea, ¿sí sería viable que una empresa pudiera implementar DevOps de una manera económica? Ajá. Muy bien. Sí, mira, bueno, la primera pregunta con respecto a las pruebas. La verdad es que ahorita, en la actualidad, todos los frameworks de pruebas ya te permiten hacer pruebas, pues prácticamente todas las que tú podrías hacer a nivel manual, las puedes automatizar, ¿verdad? Obviamente excluyendo pruebas donde queda la parte subjetiva de la perspectiva del humano. Si, por ejemplo, te digo, cuestiones, incluso hasta cuestiones de color, ¿verdad? Por ejemplo, si tú puedes poner a una prueba donde te digan, a ver, ¿sabes qué? El color que yo quería para esta parte es el azul, con un código hexadecimal tal, pues eso puedes probarlo. Puedes probar que si la página web tú la haces de un tamaño específico, se muestren los botones colapsados. Casi todas las tipos de pruebas que antes, sí, cuando yo empecé a hacer un poco de automatización, había muchas cosas que sí estabas limitado precisamente por las herramientas, que no había muchas formas de probar. Y muchos terminaban diciendo, no, pues sabes que mejor vámonos por lo manual. Yo te puedo decir que ahorita en la actualidad es de esos proyectos que te comentaba que tenemos como 600 pruebas, prácticamente ya no es necesario hacerle ninguna manual. Sí, ya no es necesario. Obviamente, pues hay que conocer los frameworks de pruebas, pero ya en la actualidad sí puedes, sí entiendo esa parte que al principio había muchas limitantes. Ha evolucionado bastante y ahorita te puedo decir que sería raro encontrarte pues pruebas manuales que no podrías automatizar. Te digo, esas subjetivas, pues sí, todavía hay, incluso hay avances de inteligencia artificial en cuanto a testing que ya te pueden probar otras cosas que antes, pues era así como impensable, ¿no? Claro. Eso con respecto a la primera pregunta. La segunda de los costos, pues todo lo que presenté ahorita, todo es open source. Todo SonarQube, GitLab, Jenkins, Kubernetes, Docker,
los registros, todo lo que presenté ahorita no pagaría la empresa más que la curva de aprendizaje, obviamente, y una persona, pues el recurso humano que estaría aprendiendo. Pero como tal, las herramientas, obviamente, como lo comentabas, hay herramientas de todo tipo, hay algunas con licencia por un año y tanto costo mensual o tanto costo anual, pero sin problema, prácticamente para todo lo que es DevOps, tendrías una opción muy buena en la parte de open source. Entonces, yo en todo lo que he venido haciendo, pues obviamente comprarte plataformas para la parte educacional. A veces ahí vienen varias plataformas que por ser educativo, pues te dan esa ventaja de, pues de a lo mejor un precio especial, ¿no? Pero la verdad es que yo siempre me voy por las herramientas libres. Entonces te comento, realmente en una empresa podrías montar todo este stack sin ningún problema, sin ningún costo, más que, repito, el recurso humano. Vale, perfecto. Digo, pues ya de entrada hacer 600 pruebas, yo no recuerdo haberlas podido hacer, entonces ya es ganancia. Tengo ahí otras tres preguntas, Sí. tres preguntas y luego dos manos levantadas. Entonces, si quieren, denme oportunidad de hacer las preguntas que las pusieron primero. La primera es de Georgette Dalil, dice, muy interesante plática, gracias por compartir. ¿Hay mucha Sí. diferencia entre Selenium WebDriver y Selenium Grid? Deja nomás prendo acá la luz porque ya como que la diferencia, bueno, entre Selenium WebDriver y Grid, pues prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, nada más lo padre que tiene el Grid o el WebDriver remoto es que te da muchas posibilidades más. Si les presento así rápido, nada más el código, así rapidísimo, más para que vean, a ver si tengo Pues aquí déjame chance. dejar yo de compartir. Ahí está. Así nada más rápido. O sea, el mismo código prácticamente de la prueba que yo lanzaría en Selenium WebDriver o en Grid es prácticamente el mismo. Nada más, déjate, te lo muestro aquí en hola. Yo lo tengo incluso hasta comentado, miren. Aquí está el WebDriver, que levanto un Chrome aquí en lo local, en mi máquina. Lo único que cambia prácticamente es esto, WebDriver Remote, y le dices de dónde va a estar levantando o de dónde va a agarrar ese grid para lanzar las pruebas. Y aquí le estoy diciendo yo que va a usar Chrome. Pero así como le puedo decir Chrome, le puedo decir Firefox, le puedo decir Edge o Opera y todo eso. Entonces, realmente es una línea de código la que cambiarías para usar uno u otro. Entonces, nada más aquí lo bueno, pues sería que tú, y incluso está bien súper fácil levantar un stack de este tipo. Los que gusten, por ahí les puedo pasar algunos scripts con lo que levanté todo esto. Y pues le podrías levantar este entorno y pues ya, ¿no? Podrías levantarlo en Chrome, Firefox y todo, sin necesidad de tener tú los navegadores instalados. ¿Sí? En cuanto a esa pregunta. Vale. A ver, déjame ver, por aquí tenía la otra. Ah, Delix Leal dice, hola, duda, ¿hasta qué nivel quedan automatizadas las pruebas de aceptación? Ajá. Sí, otra pregunta, pues más o menos referente a lo que comentabas, doctor Francisco, es, pues esto, hay una regla por ahí que yo les digo mucho a los muchachos, las pruebas de aceptación de este tipo, son más difíciles de darle mantenimiento, porque tienen más costo. Primero, se genera pues en los escenarios, una vez que los tenemos con Behave y los mezclamos con Selenium, ¿sí? Son pruebas más que se rompen más fácilmente porque dependen incluso del tamaño del navegador como tú lo quieras, de ciertas cosas y sobre todo, por ejemplo, si tú estás buscando elementos en el DOM del HTML por XPath, ¿sí? Más o menos el XPath pues es el árbol, ¿verdad? Del HTML. Entonces hay cosas que modificamos en la interfaz y le pega bastante a las pruebas de aceptación. Entonces, lo que dicen los gurús del testing es que hagas de un porcentaje, hagas 20% de pruebas de aceptación y un 80% de pruebas de otro nivel, ¿no? Pruebas unitarias, pruebas de integración, porque todas las pruebas que pudieras hacer incluso de unitarias, las puedes hacer de aceptación.
Sí, las puedes hacer de aceptación a través del navegador. El navegador puedes interactuar con el JavaScript y con todo eso y te funcionan. Entonces, dos cosas, son más difíciles de mantener y la otra, la ejecución también es más lenta que las pruebas unitarias. Entonces, si por ejemplo estamos hablando, imagínate el formulario de login, entonces, ¿qué pruebas hacerle al login de funcionales o de aceptación y qué pruebas hacerles unitarias? Pues todo lo que es validación, mejor hacerlas con pruebas unitarias. Prácticamente manejarías dos escenarios en pruebas de aceptación. Entrar con credenciales válidas y entregar, y qué pasa cuando pones credenciales incorrectas, ¿verdad? Que es más o menos la funcionalidad que el usuario te espera de tu aplicación. Sí, entonces con esto espero responder. No es tan bueno hacer tantas pruebas de aceptación, mejor las que puedas hacer a través de los frameworks de pruebas unitarias. Por ejemplo, Django trae unas cosas bien interesantes que tú puedes hacer pruebas, prácticamente interactuar casi como si fuera un navegador, pero más sencillo, con menos recursos y más fáciles de mantener. No traen un elemento que se llama el cliente. Entonces, por aquí, por ejemplo, si te muestro así rapidísimo, disculpen que me esté tardando tanto. Por ejemplo, si te fijas, yo lanzo una petición del cliente por medio de get a la raíz. Aquí yo puedo hacer un formulario, puedo mandar un post, puedo mandar lo que yo quiera y traer una respuesta y esa respuesta compararla con la prueba que yo quiero hacer. Entonces, estos frameworks ya traen bastantes herramientas para hacer pruebas unitarias. ¿Sí? Vale, muy bien. Después tengo otra que me escribieron en el chat, pero creo que antes de eso levantó la mano Eduardo y luego Mirna. Entonces, Sí. Eduardo, no sé si puedes abrir tu micrófono, si no, para que me digas y te dé oportunidad de abrirlo. Sí, pero creo que aquí puedo completar esta parte, como complementaria a lo que menciona el doctor. Es que, por ejemplo, al menos nosotros, en la empresa donde estoy, accedemos todo eso por ID o class. Entonces, eso reduce el tema de la fragilidad de test. Sí. Entonces, cuando necesitamos acceder como un elemento, que si nos vamos por find by class o by ID, dependiendo de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, si es un contenedor grande que necesitamos como descomponer y ver que, o sea, pueden ser muchas pruebas, ¿no? Por ejemplo, una que aparezca, una que no aparezca, que si se está renderizando correctamente el elemento, casi siempre nosotros lo trabajamos by ID o by class. Con eso evitamos la fragilidad. Cuando queremos hacer como nivel como de arquitectura del mismo HTML, si usamos el XPath porque eso nos dice que como se recorrió un camino, se supone que ese elemento debería de estar en el lugar en donde debería de estar buscando. Al menos así lo resolvimos nosotros. Okay. Ese es un buen como forma de trabajar esa parte. Yo lo que quería revisar, doctor, es, a mí me ha tocado mucho el tema de convencer a las empresas pequeñas de llevar esto pues a buena puerta, ¿no? ¿Usted cómo cree que sería la mejor forma de atacar ese tema? O sea, de tratar de convencer a las empresas pequeñas, principalmente a las que no son de desarrollo de software, que son como empresas que han tenido suerte y pues, digamos que han llegado a un punto en donde ya necesitan que su ADN sea pues guiado por tecnología, a convencerlas que este tipo de cosas son necesarias. A mí me ha costado como mucho trabajo convencerlas, porque creo que mucho de lo que me ha tocado ver es como dar el tema técnico, no sé si me explico, pero no tanto convencer a nivel de negocio. O sea, ¿cómo uno como profesional podría llegar con ese tipo de empresas y decirles, ¿sabes qué? Sí necesitas tomar este camino, ¿no? Que parece ser que es como de más y que creo que por eso mucha de la gente que toma las decisiones a nivel de negocio dice, pues es que yo no lo ocupo. No sé si me Ajá. explico. Sí. Sí, todo estoy compartiendo. Sí, va. Sí. Sí, ahí se ve. Mira, no les puse esta, pero esta presentación la tomé de una charla que doy de DevOps, por lo que comentas. Bueno, primero retomo esto de XPath. Lo de XPath tienes mucha razón, o sea, son más frágiles cuando tomas el XPath y comúnmente cuando tú haces el desarrollo, tú pones IDs, ¿verdad? Cuando te toca testear páginas que no son tuyas o que no desarrollaron tu equipo, tal vez, y que no tienen la costumbre de poner IDs o names,
es más complicado y a lo mejor tienes que buscar los elementos de otra manera. Definitivamente por ese lado es muy buena estrategia usar IDs y nombres, pero más que nada me refiero a que son más difíciles de mantener también por todo el conjunto de cosas que tú tienes que hacer. A nivel, como estás interactuando con el navegador propiamente, es más complicado. Entonces, yo lo que decía es que hay pruebas unitarias que pueden sustituirte pruebas que harías con Selenium, ¿verdad? Y que eso te haría pruebas más mantenibles en ese sentido. El otro que me comentabas es una realidad, lo que tú comentas. Mira, yo en esta presentación les ponía esto, ¿no? ¿Cuáles son los retos de implementar DevOps? O todo esto que platicamos de integración continua. Pues simplemente lo que te topas con personas que dicen, ¿sabes qué? Así estamos bien. Sí, o estamos trabajando aquí, dice estamos bien ocupados. Miren, es que lo puedes hacer con estas cosas para que pueda ir más rápido esto, para que vaya mejor todo el desarrollo, todo tecnología. Pues hay gente que te toca así. Entonces yo estaba trabajando en en una dependencia de gobierno donde cuando yo llego, la verdad, empiezo a ver cosas, pues con una deuda técnica enorme para empezar, usando tecnología, pues no sé, yo llegué creo que en el 2013, usaban tecnología de bases de datos y de lenguajes de programación, pues ya muy, pues casi obsoletos. De hecho, yo cuando llego ya prácticamente usaban algo que se llama Firebird como base de datos y ya el mantenimiento en la versión que tenían ya estaba obsoleto. Entonces, hay veces que como vienen trabajando así por mucho tiempo, cambiarles ese chip es complicado, no es fácil. Sobre todo porque les digo, realmente esta otra diapositiva que les pongo aquí, la parte fuerte del reto es la parte cultural, ¿verdad? Obviamente la parte de tecnológica y aprender el stack de tecnologías, pues lleva su curva de aprendizaje, evidentemente, pero la parte fuerte es la parte cultural, porque estamos acostumbrados a una forma de trabajo pues que no cualquiera viene y te lo cambia. ¿Qué es lo que podríamos decir? Pues mira, yo les pondría esta diapositiva. ¿Qué beneficios tienes si implementas esto? Pues primero mejoras la innovación, reduces el time to market, el lead time, el cycle time y todas estas cosas que tienen que ver con la satisfacción o la mejora de tus procesos para dar un servicio, porque a fin de cuentas lo que nosotros hacemos es a través de software damos un servicio. Entonces, si nosotros le mostramos las bondades que pudieras tener la implementación de estas tecnologías, pues yo creo que de alguna manera les podría hacer clic, decirle, mira, a ver, ¿cuánto te tardas tú en hacer esto? Ah, pues mira, si implementamos esta tecnología de automatización, podríamos reducir y bajar incluso la parte de errores. Entonces, eso va a incrementar su productividad, va a incrementar la calidad, va a reducir el tiempo entre fallos, va a darle confiabilidad, escalado, más y mejor colaboración, seguridad y a fin de cuentas, un cliente feliz, ¿verdad? Te digo, no es una tarea fácil porque pues, nos topamos con todas estas cosas, pero yo creo que si nosotros les mostramos qué beneficios tiene, incluso más allá, les decimos cómo hacerlo para que esa curva no sea tan dolorosa para ellos, creo que nosotros le podríamos dar pues ese empujoncito que muchas empresas medianas y pequeñas necesitan. ¿Sí? Vale, muy bien. Mirna, creo que tenías la mano levantada también tú, no sé si... Sí, gracias. Es muy breve, o sea, yo me he encontrado que muchas veces dicen que son de porque tienen servidores de integración continua, ¿no? Y ya. Mi pregunta va hacia un ingeniero de software, un ingeniero de sistemas. ¿Qué formación necesita tener? ¿Qué necesita conocer? Además de tener servidor de integración continua para decir que está implementando DevOps, ¿no? Que ya nos lo has dicho, pero sí me gustaría que se resaltara porque es muy, así como que te vas para atrás cuando dicen ser DevOps cuando realmente no, o sea, están solo abarcando una parte, ¿no? Y Sí. la segunda es, si quiero ser DevOps o quiero implementar DevOps, ¿por dónde comenzar? Ok. Gracias.
De nada. Y abrí otra presentación en la que les comentaba. Esta presentación que hice se llama Desmitificando DevOps. Se me hace muy interesante por lo que comentas precisamente. Mira, por aquí traigo, así que, ¿qué es DevOps? ¿A dónde lo compro? ¿Dónde consigo un DevOps? ¿Qué tengo que hacer para tener un DevOps? Pues hay muchos mitos alrededor de eso, ¿eh? Dicen muchos, ¿es exclusivo de empresas nativas de Internet? Pues no. Se resumen que las partes de operaciones aprendan a programar, pues tampoco es eso, ¿eh? Solo es para desarrolladores y operadores. No es compatible con ITIL. Entonces hay muchísimas alrededor de esto. Lo que tú me preguntas es, ¿qué cosas necesito yo para ser un ingeniero DevOps? Y en Internet te vas a encontrar varios roadmap, ¿verdad? O flujos que te dicen qué necesitas para ser alguien que se considere. Incluso el rol, al principio decían, es que no, esto es cultural, no debe de haber ni un rol. Entonces, bueno, total que dentro de lo que debes de saber es conocer algo de administración de servidores, servidores web, esta parte de integración continua, que es lo que estuvimos revisando ahorita. Necesitas conocer algo de lenguajes de programación, no para programar, sino para esta parte de automatización. La automatización lo haces a fin de cuentas a través de programación. Entonces, si bien no vas a programar funcionalidades, vas a programar automatización. Necesitas saber algo de network, ¿verdad? Hablando de seguridad de protocolos y tener al menos nociones, pues yo diría sólidas. Necesitamos conocer infraestructura como código, lo que son herramientas para levantar servidores, por ejemplo, Ansible, contenedores, que es algo, les decía ahorita, es algo muy pues de moda y muy útil. Contenedores, orquestación a través de estos contenedores que es Kubernetes. Esto que estuvimos viendo de CI, CD, que sería esta parte, que ya no la voy a repetir. Necesitas saber algo bien importante después de que tú despliegas una aplicación para que cumplas con lo que es el DevOps, necesitas hacerle monitoreo, ¿verdad? A esas aplicaciones. Necesitas saber algo ahorita prácticamente ya todos los servidores, es preferible rentar servidores en cloud que tenerlos en tu empresa por costos y por otras cosas y el escalado y todo eso. Entonces, pues saber un poquito de cómo manejar esas infraestructuras en la nube, y la parte de monitoreo. La verdad es que son muchos elementos y muchos comentan, pues es que es un todólogo, ¿verdad? Un DevOps sería un todólogo. Yo les comento a mis alumnos, o sea, si tú sabes al menos de cada una de estas cosas, de estas áreas, conoces algún tipo de herramienta que te permita tener la noción del flujo, pues creo que ya es algo de ganancia, ¿sí? Ya después, si tú llegas a una empresa donde te dicen, ¿sabes qué? Nosotros no usamos Jenkins, usamos Circle CI, Bamboo, otra. Ok, entonces deja ver cómo trabaja Bamboo y voy a sustituir dentro de mi stack tecnológico, voy a quitar Jenkins y voy a poner Bamboo. O usamos AWS, aquí no usamos AWS, usamos Google Cloud Platform. Ah, ok, entonces deja ver cómo trabaja esto, ¿no? Pero son elementos que tú puedes ir quitando y poniendo. Entonces, sí son bastantes cosas que se tienen que saber, por eso incluso si vemos la lista de los sueldos en cuanto a nuestra área de ingeniería de software, la parte de DevOps, pues anda ganando como un arquitecto, ¿no? Según está viendo una encuesta de Software Guru y otras empresas por ahí que comúnmente este tipo de perfiles son muy buscados porque prácticamente te generan arquitectura a partir de tecnología, ¿sí? Entonces creo que por ahí iría, más o menos, te digo, hay bastantes cosas por aprender, pero pues es el camino a seguir. ¿Y cómo lo hago? Pues como yo les dije, te digo, esta clase la doy más ahí en Ingeniería de Software en la UAS, y lo que empiezo a hacer es pues platicar un poquito del proceso, de las cosas que debemos de tener. Los alumnos comúnmente conmigo ya llegan en octavo semestre, ya conocen algún lenguaje, ya llevaron Linux en una de las materias al principio, ya llevaron alguna materia de redes. La red, aquí con nosotros redes es optativa, pero muchos la toman. La parte de servidores web la vemos en esta materia, infraestructura como código lo vemos aquí. Entonces, si bien ya traen como un background, aquí terminamos de ver el roadmap,
¿sí? Entonces, pues empezar, les decía, pues no nos escapamos de conocer mínimamente una herramienta de cada una de estas. No sé si con esto te resuelva tu pregunta, doctora Mirna, si no, pues te puedo por acá. Aquí están los procesos, mira. Sí, muchas gracias. Sí. Aquí están los procesos: versionamiento, automatización, CID, microservicios. Esto de DevOps y lo que es orquestación viene a darle un auge muy importante a lo que son la arquitectura de microservicios, ¿sí? Escalabilidad, aprovisionamiento flexible, infraestructura como código, contenedores y monitoreo. Entonces, pues hay varias cosas por ver. Les digo, es un tema pues apasionante y pues exhausto. Pero una vez que dominas, te digo, no todo el stack tecnológico, pero entiendes el proceso, pues creo que podrías ir incorporando, quitando y poniendo herramientas. Muy bien, gracias, Alejandro, Mirna. Tengo Sí. la otra pregunta, era de David Tobías y creo que está relacionada con esto último. Dice, gracias por la presentación, interesante. Veo que son algunas herramientas en el stack que mencionaba. Yo solo sé un poco de Docker, de ahí que me recomienda para ir aprendiendo a practicar. Ajá. Por lo de la curva de aprendizaje, no sé qué tan complicado sea. No sé si me expliqué. Bueno, entiendo que está más o menos relacionado a eso, pero pues ¿qué Sí. tan? Sí, pues ahí, ¿sabes Docker? Si tu idea es ser como un ingeniero DevOps, pues como viste, hay varias cosas por aprender. Es decir, tú estás en esta parte, según este roadmap, tú estarías en la parte aquí de contenedores, pero si te fijas, si amplías tu vista, pues sería toda esta parte. Entonces, más bien sería, ¿cuál sería si tu idea es como hacer nada más la parte del despliegue, pues yo te recomendaría después de Docker entender Kubernetes, ¿verdad? Para que esos containers, ya después tú los puedas escalar, puedas sacar muchas réplicas, puedas darle alta disponibilidad y performance a tu producción, a tu servidor de producción o a tu clúster de producción a través de Kubernetes. Si va por ahí, si tú lo que quieres es aprender todo lo que es esta parte que vimos en la presentación, pues te recomendaría empezar a revisar Jenkins, ¿verdad? Y cómo se enlaza Jenkins con algo que tú ya conoces que es Docker. Y pues es que definitivamente esta materia la damos, repito, en octavo, porque, por ejemplo, los alumnos ya llevaron testing, que les decía, es una parte medular en esta parte para poder hacer la integración. Ya llevaron testing, ya llevaron Linux, ya llevaron arquitectura, que definitivamente es algo bien importante, ya llevaron requerimientos, ya llevaron prácticamente toda la tira de materias de ingeniería de software que tenemos ahí en nuestra carrera. Entonces ya aquí hay muchas cosas que nada más embonamos prácticamente en el flujo, ¿verdad? Ok, muy bien, Alejandro. Espero que se haya respondido. Tengo otra, pues, comentario aquí, pregunta, que creo que cuando la hicieron estábamos hablando de otra cosa. Entonces, bueno, que creo que ya lo comentaste, era cuando están hablando de lo del XPath. Dice, gracias. Entonces, consistiría un XPath más genérico, ¿no? Supongo que era cuando estaban Ah, hablando sí. hace rato del ID y no sé qué, ¿no? Sí. Sale. Entonces, la siguiente es de Felipe Delgado. Dice, ¿es factible implementar todo este entorno solo si existen 3 o 4 personas involucradas en el sistema? Sí, ahí a veces lo que pensamos es que esto nada más es como para proyectos o para empresas que tienen pues ya una gran cantidad de equipos y de personas trabajando. Yo lo que recomendaría es que si tienes, incluso yo me atrevería a decir que alguien que es freelance, que te manejas por tu cuenta, conocer, conocer estos flujos, conocer lo que hace un DevOps, te va a ayudar bastante a dar soluciones. Sí, porque a veces las soluciones no nada más es el código, o sea, la solución es completa, la solución es el producto final. Entonces, estas herramientas, sea una persona, sean 2 personas o 3, definitivamente te va a ayudar bastante. La parte de integración, pues obviamente a lo mejor se ve más potenciada cuando tenemos un equipo grande, pero te digo, no es exclusivo. La parte de automatización le puede servir a uno que le pueden servir a 100. ¿Sí? Entonces creo que esto lo podríamos implementar desde una persona hasta las que sean necesarias en una empresa. Vale, muy bien, muy interesante
ese enfoque. De hecho, si hiciera más eficiente a una sola, podría atender más personas, más clientes, ¿no? Así es. Delix Leal, ¿DevOps se basa en metodologías ágiles? Sí, sí, viene del enfoque ágil, de ahí se detona todo. Te digo, está basado, si nosotros nos vamos a no sé si por aquí traigo una definición así rápida, si nos vamos así como a la parte eh, de, ¿cómo se llama? De enfoque, pues, de metodológico, sí viene de ahí porque lo que pretende es, a fin de cuentas, presentar o darle a los usuarios ese valor que mencionan tanto los ágiles, ¿no? Lo que yo creo es mucha esa presentación que les decía. En esta parte, déjenla encuentro así rápido, donde lo ágil se queda hasta cierto punto en esta parte, donde tú haces el desarrollo, tu producto, pero te falta ver cómo lo despliego, cómo lo integro, cómo voy haciendo todo eso. Entonces, sí considero que DevOps parte del desarrollo o de las metodologías ágiles, pero más allá pues, lo complementa de una manera pues, que lo potencia. Y lo mismo que comentábamos con el doctor Francisco, no es exclusivo tampoco que DevOps no lo puedas usar en otro tipo de forma de trabajo, porque acuérdense, ágil como tal no es una metodología. Sí, incluso se habla que no hay metodologías de desarrollo, más bien si vamos porque ágil es algo como para hacer un producto, un proyecto. Sí, entonces se dice estrictamente no son métodos porque depende mucho de muchas cosas, de muchos factores, que no es que te digan, a ver, el primer paso es hacer esto y que te den los pasos así muy íntegros de cómo tú hacerlo, pues no tenemos todavía eso muy bien desarrollado en software, ¿no? Entonces, son enfoques, son buenas prácticas que te recomiendan, pero a veces hay cosas que quedan en el aire y que no las implementa en función de tu empresa. Entonces, sí creo que DevOps es ágil, pero puede implementarse con otro tipo de enfoque de construcción de software. Muy bien. Al parecer son todas las preguntas. Yo tengo ahí otras dos muy rápidas. La primera es, ¿qué pasa con los Frankensteins, no? Porque pues ahorita, eso desde hace mucho tiempo que yo codificaba, siempre tenía ese problema porque se van construyendo Frankensteins y así sucede, ¿no? Y hoy en día, pues a pesar de que hay muchos cambios y modificaciones, siguen existiendo. Entonces la pregunta es, ¿tú un Frankenstein que existiera, puedes meterlo a un entorno de DevOps? Porque es peculiarmente útil ahí, ¿no? O sea, poder integrar, poder validar todo esto cuando estás en un caos total, que cualquier cosa que muevas te afecta, pudiera ser útil. Y la segunda es, ¿qué pasa con temas de reuso? ¿No? O sea, porque tú puedes tener elementos o software o componentes ya creados, entiendo por lo que vi que a lo mejor pueden estar en un contenedor, pero me refiero ya a servicios específicos que a lo mejor, o componentes específicos más que servicios, que pudieran integrarse a otras partes de código. Eso, cuando lo integras y lo pruebas, eso ya no se prueba, se vuelve a probar todas las veces que lo tengas, o esas cosas que dices, oye, esto ya está, siempre lo usamos, ya nada más pégaselo y no lo consideres. ¿Eso cómo se maneja? Ahí. Pues interesantes, ¿verdad? La primera de los Frankenstein, sí, es una realidad. Yo creo que, pues, el paso de los años, los requerimientos cambian definitivamente, evolucionan y la arquitectura y el diseño y pues el mismo código va cambiando. Aquí el detalle es, si ya tienes algo legado, algo que tú estás heredando de un proyecto, sí va a ser más complicado e integrarlo, porque acuérdate que la parte fuerte son las pruebas. ¿Qué tendrías que hacer primero? Pues si esa parte tú la quieres automatizar, pues primero tendrías que agarrar ese Frankenstein primero, meterle las buenas prácticas de desarrollo, incluso todos me imagino que ese tipo de Frankensteins tendrían a lo mejor en la parte de análisis de código estático, pues podrían estar ahí. Tendrías que primero depurar. Incluso hay herramientas que te ayudan a mejorar el estándar de código, por un lado. Tendrías que agregarle a toda esa parte que no tenga pruebas, tendrías que agregarle pruebas para que puedas después correr estas integraciones.
¿sí? Conforme tú vas agregando cosas, sí resulta más sencillo. Una vez que ya tienes esto, sí resulta más sencillo después irle integrando cosas a este Frankenstein. O sea, va a seguir creciendo. Si trae deuda técnica, tarde o temprano la vas a pagar, ¿verdad? Y eso no tiene que ver con integración continua, sino que Sí, tiene sí. que ver con la parte de arquitectura. Pero, pero sí, o sea, el paso a seguir sería, te dan algo hecho, y esto a lo mejor responde también la segunda, es, primero, hazle pruebas, tienes que hacerle pruebas automatizadas a toda esa parte, ¿sí? Para que puedas después agregarle, pues, otras cosas, ¿sí? La segunda pregunta en el sentido de que si ya hay un código que yo quiero, reusar, ese código, forzosamente, si estamos siguiendo este enfoque, ese código debería de tener las pruebas automatizadas. Entonces, como ya está aprobado, tú te lo traes junto con sus pruebas y, y simplemente sigues integrando los demás códigos con sus pruebas. Entonces, a fin de cuentas, en la integración, como ya lo veíamos por aquí, corres todas las pruebas, no tendría que tener ninguna falla, ¿verdad? Si hay una integración por ahí que no esté considerada en estas pruebas, ahí sería un punto, pues, de tomar mucho en consideración. ¿Qué es lo que pasa con los códigos que reutilizamos? Si son códigos aislados, no pasa mucho, o sea, no hay mucho problema porque tiene sus pruebas, ya decíamos, pero si ese código de alguna manera se comunica a través de alguna interfaz con otro código, ahí tenemos que tener cuidado y agregar bastantes pruebas en esa integración del código reutilizado con lo nuevo que vas a hacer. Vale, perfecto. Para pasar a la última, pero llegó otra última pregunta de David Tobías. Dice, ¿qué programas de reportes de caso de prueba recomienda y cuáles se usan más en la industria? De reportes, incluso pues ya casi todas las herramientas también ¿cómo se llama? No sé si aquí en el mismo stack, las herramientas de control de versiones ya traen wikis muy interesantes para hacer reportes. Por ejemplo, GitHub tiene GitHub Pages y ahí se pueden hacer reportes. En GitLab también viene la parte de reporteadores de bugs. Y incluso lo padre que tienen es que desde que se levanta el ticket, ¿verdad? Como el ticket se gestiona todo a partir del mismo control de versiones, toda la traza y el seguimiento de ese bug se van registrando y te generan reportes pues, muy interesantes. Hay unos que usan herramientas, pues, por ejemplo, como Jira, ¿verdad? En lo particular, lo que he usado bastante son los reporteadores que vienen con GitLab y ya vienen integrados ahí. Y te digo, a mí me gustan bastante porque ya no hay mucho o sea, sí le documentas, obviamente, ¿verdad? Pero en la parte de que te da la traza del seguimiento, incluso cuando tú lanzas un push, o imagínate que resuelves ese bug, por medio del commit y del push que le haces tú a ese repositorio, tú puedes decir que eso lo que hace es subsanar el bug, o si le subsanas o le pones fix, así como soluciona tal bug, ¿sí? Y eso se registra en el reporteador que traen este tipo de controles de versiones. Entonces les digo, los controles de versiones ya se quedaron o en la visión que teníamos sobre ellos ya cambió bastante. Antes decías, bueno, ahí qué padre porque guarda las versiones y te puedes regresar entre una y otra y que está muy, muy padre, ¿no? No, ahorita ya es un mundo, realmente ya trae por detrás muchísimas cosas que puedes hacer y dentro de ellos los reporteadores también de bugs. No sé si hay alguna otra pregunta. No sé si hay otra pregunta, Francisco. Yo no te escuché. Ay, perdóname, estoy hablando. No, Sí, no hay llamas, ya no están registradas. ok. Básicamente lo que seguiría es, te pediría que me des oportunidad de dejar de compartir yo Sí. para dar la última información y
pues ya sería todo, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias por participar, muchas gracias al doctor Alejandro. Les comento que la siguiente plática, bueno, primero el reconocimiento al doctor Alejandro, aquí está, te lo hago llegar, Alejandro. Sí, Muchas gracias. gracias por tu plática, como puedes ver, muy interesante, pues ya son las 9 y todavía seguimos acá y creo que pudiéramos, si tuviéramos una copa de vino o cerveza, pues todavía nos seguíamos, pero creo que Ándale. no es sano porque mañana hay que trabajar. Entonces, bueno, pues este es tu reconocimiento, te lo hago llegar. La siguiente plática, les comento, va a ser buscando tecnología, utilizando técnicas de web semántica y análisis de sentimientos con la doctora Perla Velasco Elizondo, también es de la Universidad de Zacatecas, si mal no recuerdo, y será el 28 de junio de 2022. Entonces, pues ayúdenos a difundir, estamos tratando de utilizar por ahí un CRM que hemos tenido varios temas de aprendizaje para llegar a más personas, pues ojalá que nos ayuden a que se difunda, ¿no? También les pido que se suscriban allá al canal de YouTube, ahí están grabadas las 3 pláticas anteriores, esta en cuanto esté se va a grabar y se sube ahí, para que las difundan también, ¿no? O sea, ustedes entre su comunidad y que sirva como un repositorio de información que los estudiantes, los profesores y la industria pues puedan consultar para cualquier tema que se haya expresado, como este en particular que resulta interesante para la industria. Sería eso prácticamente todo. A ver, déjame ver, llegó algo en el chat, déjame ver que no voy a hacer alguna otra cosa. Solamente gracias. Entonces, pues bueno, Alejandro y todos, muchas gracias por su participación y nos vemos el otro mes, ¿no? Pues bueno, que tengan una buena noche y estamos en contacto. Muchas gracias, doctor Alejandro. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.